Bueno, hermano, buenos días, gracias. Esta mañana vamos a hablar un tema que espero que les guste. Es acerca de un tema que hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a mirar ahora de una perspectiva diferente. Me refiero a la ley de Cristo, pero mirada desde el Antiguo Testamento. La ley de Cristo está citada, bueno, en todo el Nuevo Testamento aparece, pero citada como tal, como ley de Cristo, aparece dos veces en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 9, 20, 21, dice Pablo: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hice un pequeño estudio acerca de la palabra ley. La palabra ley aquí viene del griego nomos y significa ordenanza, enseñanza, instrucción. Y es equivalente a la palabra Torá del Antiguo Testamento. La Torá de Moisés o la ley de Moisés. La otra parte donde se menciona la ley de Cristo es en Gálatas 6.2, que conocíamos nosotros, ¿cierto? Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Según este versículo, la ley de Cristo consiste en sobrellevar los unos las cargas de los otros, de los débiles, ¿cierto? Y así estaríamos cumpliendo con la ley de Cristo. Ahora, para afianzar la idea de que la palabra ley que aparece ahí, que viene del griego nomos, equivale a la ley de Moisés, podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 3.5 dice, hablando Pablo: circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ahí la palabra ley, de nuevo, es nomos. En Hechos 15.5, ¿cierto? Ahí está hablando del concilio de Jerusalén. Se menciona explícitamente la ley, diciendo, Hechos 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, la nomos de Moisés. O, como dije, la palabra nomos también se puede decir que aquí dice la Torá de Moisés, mandarles que guarden la Torá de Moisés. Eso querían los judaizantes que se habían convertido, porque querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran la Torá de Moisés. Muchos interpretan este pasaje para sacarse esto de que está hablando de la ley de Moisés, diciendo que no, que aquí está hablando de las tradiciones de los padres. No, aquí habla de lo que impusieron los fariseos, tradiciones humanas como el lavamiento de platos, tazones, qué sé yo, tradiciones de hombres. Pero no, pues aquí se está refiriendo a la ley de Moisés, no a tradiciones que hubieran incluido los judíos como parte de la ley, que Jesús en todo caso los acusa de haber cambiado la ley por tradiciones de hombres. La Torá de Moisés la cambiaron por tradiciones de hombres. En Mateo 5:17, que también es muy conocido, leemos lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar la ley. La ley, también ahí usa la palabra griega nomos, que es equivalente a Torá. O sea, Jesús no vino a abrogar la Torá con los profetas, sino a cumplir lo que la Torá decía, como hemos estudiado varias veces, ¿cierto? Entonces, lo sorprendente
los versículos de Corintios 9, 20, 21 y Gálatas 6, 2, es que cuando dice la ley de Cristo, sabemos que la palabra Cristo es la palabra griega de la palabra hebrea Mesías. Entonces, también es legítimo traducir que Pablo guardaba la ley del Mesías, o la Torá del Mesías, o Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas unos de los otros y cumplir así la Torá del Mesías. Y vamos a verlo desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Jeremías 31, que lo hemos usado muchas veces, Jeremías 31, versículo 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando uno le dice a un judío o a un judaizante o a uno que se cree judío, gentil que se cree judío, que aquí está hablando de un nuevo pacto que Dios iba a instaurar, que es un pacto renovado de la Torá de Moisés. Es un pacto restaurado. No quieren reconocer la palabra nuevo. En el hebreo ahí dice nuevo, nuevo pacto. No es ni renovado, ni restaurado, ni actualizado, nada de eso. Nuevo, nuevo pacto. Y la diferencia con el pacto de Moisés es que este pacto contemplaba la ley de Moisés, la ley. Ley y pacto de Moisés es lo mismo. Pero este pacto que contemplaba esta ley estaba escrita en un libro. Dios le dijo a Moisés que escribiera todas estas leyes en un libro. Eso lo vemos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo les adelanto que la ley estaba en un libro, que estaba en un costado del arca, ¿se acuerdan? El arca del pacto, de la alianza. Entonces cuando dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel, está hablando a futuro. Haré, más adelante. Por lo tanto, como dice el versículo 31, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Nuevo es nuevo. Nunca permitan que le digan no, si renovado, si restaurado, no. No, esa es una excusa para sacarse de que Dios va a hacer un nuevo pacto. Diferente del de Moisés. Porque dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé tu mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Con quienes hizo pacto Moisés y Dios le dio la ley al pueblo? Fue a esta gente que salió de Egipto por mano de Moisés. Entonces aquí está diciendo Jeremías que Dios va a hacer un pacto nuevo, pero sin relación con aquel pacto, con el anterior. Por algo dice que es nuevo. No tiene nada que ver con Moisés ni con la gente que salió de Egipto. No como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé desde la mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Algunos dicen, los judaizantes, que Dios graba en nuestros corazones la ley de Moisés, la Torá. Pero aquí dice Jeremías que esa ley fue invalidada. Entonces, ¿cuál es la idea de que Dios grabe en nuestra mente y en nuestro corazón una ley invalidada? No tiene sentido, a no ser que sea una ley nueva. Quiero dejar en claro que ley, cuando el Nuevo Testamento habla de ley, porque está en griego, por lo tanto no va a usar la palabra Torá, que es hebrea, pero sí está basada en la Torá, esta palabra ley. Torá significa enseñanza, dirección, instrucción, mandamientos, leyes, estatutos, preceptos. Entonces, aquí ya Jeremías nos está advirtiendo que Dios iba a instaurar una nueva ley, distinta de la de Moisés, una nueva Torá, que vamos a ver que se llama la Torá del Mesías. En Isaías 2, vamos al libro de Isaías, capítulo 2, veremos esto más claramente, lo que estoy diciendo. Isaías 2, versículo 1 al 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá
postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí está hablando a futuro. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Y saben qué, hermano? La palabra postrero de los tiempos no se refiere tanto a el fin del mundo o el apocalipsis, sino la frase postrero de los tiempos está relacionado con la visita del Mesías. Es decir, que esta ley que habla aquí, que de Sión es Jerusalén. Otra forma de decir Jerusalén, Sión. De Sión saldrá la ley, esta nueva ley que anunció Jeremías. Ahora, sabemos que Dios les dio a Moisés la ley desde el monte Sinaí, pero aquí dice que la ley va a salir de Sión o Jerusalén, ya no del Sinaí. Entonces aquí también vemos de nuevo que son distintos pactos y leyes. Un pacto salió del Sinaí y este otro pacto o ley saldrá de Sión o Jerusalén, como dice ahí mismo. De Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Después en Isaías 51:4 dice lo siguiente: Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. De mí saldrá la ley. Pero si Israel tenía una ley, la de Moisés, la Torá de Moisés, dada en el monte Sinaí y escrita en un libro. A propósito, la Torá de Moisés decía en una parte que cada judío debía tener una copia de la ley para que la estudiara, la leyera, porque la ley no estaba escrita en el corazón de los judíos, sino que estaba escrita en un libro. Entonces, para saber la voluntad de Dios y sus mandamientos, tenían que leer este libro. Entonces, cuando se refiere a los últimos días, se refiere a los días del Mesías. Entonces, ahora vamos a ver que pacto y ley de Moisés es lo mismo. Muchos quieren separar estas dos cosas, separarlas, porque les complica su doctrina farisea y legalista. No, que pacto es una cosa y ley es otra cosa. La misma escritura lo refuta porque dice, por ejemplo, en Josué 8:34, dice lo siguiente: Después de esto, Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué leyó Josué? La ley. Está escrita en el libro de la ley, o en la Torá de Moisés. La Torá sabemos que son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso leyó Josué, la ley de Moisés. En Éxodo 24:7 dice: Y tomó el libro del pacto, Moisés, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Cuál es este libro del pacto? Lo que escribió Moisés hasta acabar de escribir todo lo que Dios le dictaba. Después que el pueblo rechazó oír la voz de Dios, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, a la oscuridad, y ahí le dijo todo lo que faltaba de los mandamientos, preceptos, estatutos, leyes, sacrificios, ofrendas que faltaban. Y Moisés las escribió en un libro hasta terminar. Eso está en Deuteronomio 31, y lo escribió en un libro y lo puso al lado del arca del pacto, a un costado. Eso es para demostrar que la ley no estaba escrita en el corazón de los judíos, no estaba escrita en su mente y en su corazón, estaba escrita en un libro que debían consultar. Por eso que cada judío tenía que tener una copia de la ley
porque no está escrita en su corazón. En cambio, Jeremías habla de una ley que iba a ser escrita en el corazón, en la mente y el corazón. Entonces ahí ya vemos grandes diferencias entre los dos pactos, el antiguo de Moisés y el nuevo pacto que iba a instaurar el Mesías. Estamos hablando del Mesías, una ley que iba a instaurar el Mesías. En 2 Crónicas 34 leemos lo siguiente. 34-31. 2 Crónicas 34-31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto, que estaban escritas en aquel libro. Una vez más, pacto y ley es lo mismo. El pacto contenía leyes, la Torá, y posteriormente se añadieron los profetas, los salmos. Todo eso era la ley. Cuando Jesús hablaba de la ley, se refería a la Torá, los profetas y los salmos. Eso es toda la ley. Entonces, la Torá de Moisés es igual al pacto, es lo mismo. Pacto y Torá es lo mismo, exactamente igual. Y la Torá de Moisés es el antiguo pacto. Ahora, en Deuteronomio 31, volviendo de nuevo al libro de Deuteronomio, que Deuteronomio significa repetición de la ley. Moisés repite la ley, en algunas partes añade algunas cosas nuevas, muy interesantes. Deuteronomio 31 dice, el versículo 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy soy rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Entonces, la ley de Moisés, este pacto, esta Torá de Moisés, también iba a servir de testigo contra la maldad del pueblo de Israel, porque ahí está contenido mandamientos, preceptos, estatutos que ellos se comprometieron a guardar. Entonces, vemos también que la ley estaba delante de los judíos, ahí en un libro escrita, no dentro de ellos. Y eso lo vamos a ver ahora. Deuteronomio 4:8 dice así. Parece algo sencillo esto, parece de perogrullo, ¿cierto? Pero es importante. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Delante, no dentro de los judíos, delante de los, en un libro. En el capítulo 11 de Deuteronomio también leemos, Deuteronomio 11:26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Se está refiriendo a la ley. Delante de vosotros. El versículo 32 dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros, no dentro de vosotros. Jeremías dice, pondré mis leyes en vuestro corazón. Y aquí Dios está diciendo, la ley la tienen delante de ustedes. Está delante de ustedes, como testigo, escrita en un libro que está al costado del arca, y yo les mando que cada uno de ustedes tenga una copia, para que la lean, para que sepan mi voluntad y lo que deben guardar. Leemos 1 Reyes 9, versículo 6. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirvéis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, que les he entregado. Entonces era delicado no poner atención a la ley que había sido puesta delante de los judíos, no dentro de los judíos, no dentro de su corazón. La ley no estaba dentro del corazón de los judíos, como dicen algunos, ¿no? Así, aquí Jeremías está diciendo que la Torá de Moisés es la que va a ser grabada en nuestra mente y corazón, no.
La ley de Moisés estaba escrita en un libro delante del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando en tiempo de Nehemías se descubrió la ley, la Torá, y la hicieron leer al pueblo y andaban levitas entre medio poniendo el sentido de lo que se decía? ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Porque la ley no estaba dentro del corazón de los judíos, sino que había que leerla y ellos escucharla y entenderla. Por eso que había escuelas de escribas y de rabinos que enseñaban la Torá para que la entendieran. En cambio, Jeremías dice que, a ver, voy a leer textual lo que dice, Jeremías 31. Veamos lo que dice Jeremías. Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Atención ahí a la frase, después de aquellos días. Después de aquellos días significa los días del Mesías. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí también vemos otra gran diferencia entre estos dos pactos. El pacto de Moisés era para que el pueblo guardara la ley y por medio de la ley obtuviera justicia para la vida eterna, para entrar a los cielos. En cambio, esta nueva ley que habla aquí Jeremías es para el perdón de los pecados, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la promesa implícita en este nuevo pacto, el perdón de los pecados. ¿Por medio de quién? ¿Quién iba a traer esta nueva ley? El Mesías, el Cristo. De Sión vendrá la ley, dice. Ahora, en Ezequiel 11:19 tenemos el siguiente texto. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Les daré, está hablando en futuro, les voy a dar más adelante un corazón y un espíritu nuevo, pacto nuevo, corazón y espíritu nuevo. Romanos 5:5, Pablo nos dice, hace tiempo que no usaba la Biblia físicamente, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dice Jeremías? Grabaré en sus corazones esta ley nueva, esta ley del Mesías. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, dice acá Pablo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestros corazones? Por medio de la predicación del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Conocer y entender que por medio de Cristo, su Hijo, el Mesías, ofreció su vida por nosotros como demostración de amor para el perdón de los pecados y la reconciliación delante de Dios, su Padre, para alcanzar vida eterna por medio de ser declarados hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Aquí ya no está involucrado Moisés, sino este nuevo pacto, esta nueva ley del Mesías, esta nueva Torá del Mesías. Y si algún judaizante entiende esto, igual va a decir, sí, pero es que Dios autorizó a Moisés para que administrara la ley. Entonces le quitan a Jesucristo el derecho, le quitan al Mesías la labor de legislador, porque creen que es mejor legislador Moisés. Sin embargo, Hebreos 3 dice que el Señor o el Mesías es más que Moisés, es más grande. El Mesías que Moisés, dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol.
o enviado, ¿cierto? Apóstoles enviados. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo Jesús, es estimado digno mayor que Moisés. De tanto mayor gloria, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. El dueño de esa casa que se le pasó a Moisés para administrar, el dueño de esa casa era Cristo Jesús, y lo administró bajo un siervo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Era un enviado, un siervo, pero fue fiel en su labor. Moisés fue fiel a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. No faltó en nada. Moisés fue siervo de la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, y aquí se ve la gloria de Cristo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. El texto se lee así: Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Es decir, Moisés actuó como siervo y Jesús actuó como hijo sobre su casa, como hijo. ¿Quién tiene más autoridad, el siervo o el hijo? El hijo. Entonces ahora Jesús legisla sobre esta casa como hijo de Dios. Y esta casa somos nosotros, la iglesia de Cristo, la que Él ganó con su sangre. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, en Romanos 13, el versículo 10, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley o de la Torá es el amor. Y que dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Como nuestro hermano Pedro siempre dice, el Espíritu Santo nos hace hacer cosas que por naturaleza no hacemos, que no se nos pasaría por la cabeza hacer: amar al prójimo. Lo que hace el hombre común, natural, es vivir su vida particular. Si es posible, pisotear al otro para lograr sus objetivos. Por ejemplo, en el trabajo, para ascender más arriba, no le importa nada a su alrededor. Pero aquí dice que el cumplimiento de la ley es el amor. En 1 Timoteo 1:5 vemos el propósito de esta ley, de esta Torá del Mesías. 1 Timoteo 1:5 dice: mira, hermano, aquí está el propósito de la ley. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Por ejemplo, aquí Pablo está advirtiendo a los hermanos que no enseñen, dice, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces aquí hay un mandamiento de esta ley del Mesías dada por Pablo. Pablo no da consejos a las iglesias, son mandamientos apostolar. No le está diciendo a los hermanos aquí, saben, por favor, traten de no prestar atención a fábulas, ni enseñar diferentes, ni hablen muchas genealogías interminables. ¿Verdad? Traten. No es una petición así al vuelo. Dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es un mandamiento, no un consejo, de esta nueva ley del Cristo, del Mesías. Por último, quiero que contrastemos y ratifiquemos definitivamente que Jeremías 31 habla de un nuevo pacto no relacionado con Moisés. Y eso lo vamos a ver en Hebreos 8, del 6 al 13. Es un poquito extenso, pero lo voy a tratar de leer rápidamente. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Moisés era mediador de un pacto, la Torá. Pero dice aquí que Jesús es mediador de un mejor pacto, mediador. En la ley de Moisés el mediador era Moisés. Aquí el mediador en este nuevo pacto es Jesucristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, o sea, la ley de Moisés tenía defecto,
ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, para este segundo pacto, este nuevo pacto. Hay un primer pacto y hay un segundo pacto. Y este segundo pacto es la ley del Mesías, que fue anunciado por Isaías y Jeremías y Ezequiel. Porque reprendiéndolos dice, de aquí vienen días, dice el Señor, vienen días, o sea, en el tiempo del Mesías, el que estableceré con la casa de Israel y de la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, que significa ellos invalidaron mi pacto, como dice Jeremías. Esta es una traducción griega, por eso que hay una pequeña diferencia ahí en la palabra. Permanecieron en mi pacto es lo mismo que invalidaron mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque la ley va a estar escrita en sus corazones, esta ley del Mesías, que está basada en el perdonar, amar, soportar al prójimo. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El primer pacto de Moisés no prometía perdón de los pecados. Bueno, solamente por sacrificio y ofrenda, pero era por un año. En cambio, este pacto dice que es mejor. Por lo tanto, si el pacto de Moisés hubiera sido suficiente para el perdón de los pecados, por ejemplo, no se hubiera procurado lugar para el segundo, que sí habla de perdón de pecados y de no acordarse más de nuestras iniquidades. Entonces dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y de nuevo, en el capítulo 10 de Hebreos, vuelve a citar a Jeremías, otra vez. Hebreos 10, 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre estos dos pactos? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, o sea, acabó su labor redentora. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y fíjese en este versículo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando en Jeremías 31, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo atestigua esto que dijo Jeremías, que iba a ser un nuevo pacto y iba a poner las leyes en los corazones y en las mentes, y iban a ser escritas. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se dan cuenta cómo el escritor aquí insiste en que este pacto está relacionado con el perdón de los pecados? Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y el escritor concluye, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, a través de este pacto nuevo, ¿cierto?, que involucra el perdón de los pecados, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne que fue molida por nuestras transgresiones, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, creyentes, la iglesia de Cristo, que Jesucristo legisla como hijo de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque lo que no proviene de fe es pecado, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, en definitiva, cuando dice la ley de Cristo, también se puede traducir como
la Torá del Mesías. Esta nueva ley que iba a ser grabada en nuestros corazones por medio del Espíritu, y que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es el amor de Dios? Que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y para concluir ya lo último, una cosa cortita, vamos a ver unos ejemplos de esta nueva ley de Cristo. Mateo 5, tenemos un ejemplo vívido ahí de esta nueva ley, como Jesús, estando en esta tierra, en Israel, ya estaba instaurando esta nueva ley. Mateo 5, versículo 21. Esto lo hemos leído muchas veces. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Este no matarás, ¿cierto? Es una alusión a los 10 mandamientos. Entonces, esto que fue dicho a los antiguos es la ley de Moisés, la Torá de Moisés, uno de los 10 mandamientos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, lo que fue dicho a los antiguos, no matarás, es reemplazado por este, yo os digo. Obviamente los dos implican matar. No es que haya sido abogado no matarás, sino que Cristo incorpora este mandamiento a su nueva ley, pero ya no como ley de Moisés, sino como ley de Cristo. Pero yo os digo, es decir, que ahora prevalece lo que dijo Jesús por sobre lo que fue dicho a los antiguos. Otro ejemplo, en el versículo 27, oíste que fue dicho en la ley de Moisés, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, o sea, aquí Jesús está instaurando su nueva ley, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso decía Moisés. Pero yo os digo, o sea, aquí Jesús está dando a conocer su nueva ley, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este versículo es muy mal entendido. Mal. El 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, ¿con qué autoridad Jesús cambiaba los mandamientos e instauraba el suyo? Con la autoridad del Hijo de Dios. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y el 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto dice la ley de Moisés, que es conocida como la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. También dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, la ley del talión fue abrogada por Jesús, ya nos rige el ojo por ojo. Y esto de aborrecer al enemigo también fue abrogado. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Moisés decía, aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Eso, hermanos, quería yo darles a conocer. Me pareció interesante analizar un poco más. Nosotros decimos la ley de Cristo, claro, pero nos olvidamos que Cristo significa Mesías y ley significa Torá, la Torá del Mesías, que es la que nos rige ahora, y que el legislador es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano, eso quería darles a conocer. Gracias. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra que nuestro hermano John la trajo. Quiero dejar a mi pastor para que nos dé un comentario bíblico de lo que hemos escuchado. Pastor. Gracias, hermano. Bueno, la ley de Cristo fue una de las primeras cosas que nos sorprendió cuando entendimos la justificación por la fe, cuando nos encontramos con ella. Tan expresa, y nosotros siendo quizás llevando años en las congregaciones en las que estábamos antes, no lo habíamos visto en su valor. 1 Corintios 9:21 dice, a los que son sin ley, como yo si fuera sin ley, decía el apóstol, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo. Y eso lo permitía a él sobrellevar las debilidades de los débiles en la fe, ¿cierto? Los que todavía no entendían la plenitud de esta comprensión. Luego dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Hay otros casos que podríamos citar, pero la idea es clara. Nosotros no debemos sino sobrellevar a los hermanos que están comprendiendo
y pidiéndole a Dios también que nos dé comprensión a nosotros, porque la sabiduría viene de Dios y su verdad se veía expresada en la Biblia y hay que conocerla, pero Dios es el que abre el entendimiento para que la podamos comprender. Nos permitiría comprender esta ley de Cristo, el sentir con el cual Él vivió, sobrellevando a los que estaban recién comprendiendo estas cosas importantes relativas al nuevo pacto. Como dice a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, dice. No estando yo sin ley de Dios, más soy la ley de Cristo. Parecía Cristo a veces ponerse más de parte de los que no eran del pueblo con sus enseñanzas, que sorprendían a muchos, dice. Yo no estoy sin ley de Dios, dice, más estoy en la ley de Cristo. Y Cristo sobrellevaba la comprensión y la debilidad de la fe de los que le seguían o de los que le oían. Y debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es decir, soportarnos, no llevar una vida de enfrentamiento permanente contra los que no conocen la palabra de Dios, sino antes ser misericordiosos y sobrellevarlos para que ellos también alcancen la comprensión de la grandeza de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando llevamos las debilidades los unos de los otros, como por ejemplo los galasianos, ¿cierto? En el caso de los galasianos que se cita esto de que hay que sobrellevar las debilidades de los débiles, así se cumplió la ley de Cristo. Jesús lo hacía con tal de que de alguna forma ganara de entre ellos a algunos para la fe. Dice también, por ejemplo, en Hebreos 8:13, diciendo, nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece y se que está de desvanecerse. Cuánto complejo tenían muchos los que oían a Jesucristo, pero no entendían esto de que había de venir y establecer el Mesías un pacto nuevo, ¿no? Pero debemos sobrellevar a los que aún no lo comprenden y se confunden. La ley de Cristo es sobrellevar las debilidades de fe y de comprensión de la fe de los que están recién entendiendo la obra redentora de Jesucristo, o lo que todavía le cuesta comprender esta libertad con la cual Cristo nos hizo libres. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino que en el mismo cielo se presentó para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Entonces Cristo nos ha sobrellevado a nosotros también, así también nosotros debemos sobrellevar la comprensión de los que están avanzando en el entendimiento de la grandeza de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para riqueza de la comprensión y fortaleza también de la fe. También leo acá en Marcos 3, verso 28, en adelante dice, de cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, dice, y las blasfemias cualquiera con las que blasfemaren, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio, porque decían espíritu inmundo. Eso es lo único que el Señor no sobrellevó de lo que Él enseñó, de que lo reprocharan que tenía espíritu inmundo, y el Señor no se los perdonó eso. Quedaron expuestos a juicio de condenación los que así condenaron a Cristo y no se arrepintieron de lo que dijeron de Él, que lo acusaban de que tenía espíritu inmundo. Esos no tienen más perdón, como dice que la Escritura, ahí hay un límite, y quedan expuestos a juicio eterno. Así que, estimado hermano, sobrellevar las debilidades de la fe y de la comprensión de los hermanos que están progresando es la ley de Cristo. Debemos sobrellevarnos unos a otros en cuanto a eso y no agradarnos a nosotros mismos, sino que estamos aquí para agradar a Cristo, y eso se hace ayudando a la comprensión con fortaleza bíblica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermano, gracias.